El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Ponme las sillas. Primero las sillas. Gracias. Escuchamos el pasaje donde Jesús regresa a donde fue bautizado por su primo Juan. No es el momento ya del bautismo, esto lo celebramos el domingo pasado, sino que Jesús regresa, va a pescar, porque de aquí va a seguirlo, de este momento lo va a seguir Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista lo va a seguir Juan, el que va a ser su apóstol, que era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, las palabras en las que nos vamos a centrar vienen de Juan el Bautista. ¿Y por qué es tan importante Juan el Bautista? Es el único profeta que fue profetizado que iba a nacer. Ningún profeta, ni los grandes profetas, Isaías, nadie dijo que Isaías iba a nacer, pero de Juan sí. De Juan se habló. Una voz clama en el desierto, es la voz de Juan. Están hablando de Juan, el profeta Juan, el Bautista. Así de que estamos hablando de un hombre que está profetizado su nacimiento. Está profetizado. Además, cuando la Virgen visita a la mamá de Juan, que es Santa Isabel, se le comunica el Espíritu Santo. Jesús le adelanta los méritos de él y Juan el Bautista recibe el Espíritu Santo para que pueda cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Entonces, no es cualquier persona la que va a hablar. No es cualquier cosa lo que va a decir Juan el Bautista. Es un profeta de Dios que fue profetizado su nacimiento y él recibió el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su mamá. Entonces es esto. Y él va a decir, cuando ve a Jesús, Jesús viene hacia él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a centrar nuestra atención en esto. A centrar la atención. ¿Por qué dice Juan que Jesús es el Cordero? Si nos vamos al principio de la historia, si nos fuéramos al principio incluso por ahí del Génesis, vamos a encontrar que Adán y Eva estaban en el paraíso. ¿A algún momento se dice que ellos hubieran hecho un altar? No. ¿Que Adán y Eva hubieran ofrecido un sacrificio? No. No hay nada de eso en el paraíso. La necesidad del sacrificio surge después del pecado porque Dios va a utilizar el sacrificio y el sufrimiento que va a provocar en nosotros el pecado, lo va a ocupar para redimirnos. Por lo tanto, entra lo que es el sacrificio en el mundo. Y si nos vamos de ahí, vamos a brincar ahora. Vamos a brincar desde Adán, vamos a brincar hasta los tiempos de Adán. Bueno, vamos a seguir poquito, con Adán,
con Adán. Después de que son expulsados del paraíso por causa del pecado, Abel, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel era pastor Abel, y ya Dios le inspiró a Adán que tenía que ofrecer sacrificios. Entonces sus hijos hacían altares y ofrecían sacrificios a Dios. Abel era pastor. ¿Qué es lo que ofrecía? De lo que tenía de sus animales que pastoreaba. Dentro de ellos había ovejas y había corderos. Entonces Abel ofrece un cordero a Dios. Sacrificio y cordero. Ya están unidos. También Caín le ofrece a Dios, pero resulta que Caín era agricultor. Entonces Caín le ofrece de lo que él tenía, de lo que él trabajaba, que eran pues las plantas, los frutos, todo, ¿verdad? De lo que nace en la tierra. Le ofrece, pero Dios escoge el sacrificio que le ofrece Abel. Recibe al cordero que le están ofreciendo a Dios y no acepta el sacrificio de Caín. Algunos dicen que Caín tenía el corazón endurecido. Es algo que podríamos sentarnos a meditar, porque qué razones habría para que él estuviera resentido. Ahorita en nosotros se entiende, pero en aquel tiempo, en tiempo de Adán, no se podría mucho entender. Pero Dios recibe la ofrenda de Abel y no recibe la ofrenda de Caín. Y luego de ahí nos vamos a dar un brinco hasta tiempos de Abraham. Dios va a empezar a formar su pueblo para cumplir la promesa que le hizo a Adán, el Señor, antes de que saliera del paraíso. Y empieza a formar su pueblo a través de Abraham, un hombre ya de 90 años, de Ur de Caldea. Le dice que salga porque él lo va a hacer padre de un gran pueblo, y Abraham cree. Sale de ahí Abraham y sale estaba casado con Sara, pero no podían tener hijos. Sin embargo, Dios le dijo: vas a tener descendencia, y de tus hijos va a dar la promesa del cumplimiento de lo que le prometió a Adán. Y entonces de repente ya Isaac, hijo de Abraham, tenía 10 años más o menos, y le dice Dios a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Era normal en aquel tiempo el sacrificio de seres humanos. Por eso Abraham no se escandalizó. ¿Cómo es posible que tú? Ahorita ya entendemos las cosas de manera diferente, pero en aquel tiempo era tan común que Abraham no se inmutó. No se inmutó, pero creyó en Dios, creyó en la palabra y creyó que Dios iba a cumplir, aunque no entendiera él cómo Dios iba a cumplir. Y entonces le dice Dios: sacrifícamelo. Y Abraham agarra a Isaac, le dice: acompáñame. Pero ya cuando van caminando a subir al monte Moria, les dice a sus sirvientes que se esperen, porque va a ofrecer un sacrificio. No se los lleva tal vez para que no lo fueran a detener, de que pensaran que por la edad se les tuviera ya problemas mentales o alguna cosa. Los deja ahí y le dice a su hijo que vayan. Entonces Isaac carga la leña. Isaac se convierte en una representación de Jesús, porque Jesús cargó la leña, la madera en la que iba a ser sacrificado. Isaac va cargando la leña en la que lo van a sacrificar. Esa era la intención que tenía su papá, porque así se lo había pedido Dios. Y entonces suben al monte Moria, que después va a ser el monte Calvario, que es donde Jesús va a entregar su vida. Hace el altar, pone la leña, lo pone a su hijo, levanta el cuchillo, y Dios manda a su ángel: no le hagas daño. Dios te quería poner a prueba, has pasado la prueba, se ve que temes a Dios, pero no lo sacrifiques a Él. Y entonces Abraham voltea por las señales del ángel y ve que un cordero, ahí va otra vez el cordero, hay un cordero ahí que estaba, sus cuernos se habían entrelazado en la maleza y no podía zafarse. Entonces Abraham agarra el cordero, lo mata y lo ofrece en sacrificio. Cordero ofrecido a Dios en sacrificio. Vean cómo se va repitiendo la historia del cordero. Ahora, Dios les dice al pueblo de Israel: todo primogénito me pertenece. Así de que el primer hijo varón de toda familia tenía que ser sacrificado y ofrecido a Dios, ofrecido en sacrificio. Pero dice el Señor: van a rescatarlo ofreciendo un animal en representación de Él.
que muchas veces era un cordero, un animal que iba a representarlo, para rescatar, para que no muriera el niño, iba a morir un animal que lo iba a representar. Y seguimos viendo la otra vez el sacrificio, la manera del culto a Dios después del pecado es el sacrificio. Antes no existía esto, no había altares, no había nada. Después del pecado esto fue necesario. Pero de esta manera se consagraba los primogénitos a Dios. Luego el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. El pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto y Dios manda a Moisés para que lo saque. Todos conocemos la historia, el faraón se negó, Dios azotó con 9 plagas y el faraón endurecido no los quería dejar salir y Dios le dice a Moisés que no los va a dejar salir, los va a correr. Y entonces les dice, prepárense la salida, vamos a celebrar un día antes, van a celebrar lo que va a suceder al día siguiente. Dios festeja sus triunfos desde antes, porque cuando Dios decreta algo, sucede. Cuando es de Dios, sucede. Tiene poder para hacer que las cosas sean y salgan como Él quiere que sean, como Él quiere que salgan. Y entonces Él les dice, van a preparar la fiesta. Esta va a ser una fiesta que va a ser perpetua en Israel. Van a preparar la fiesta y van a sacrificar, ¿qué? Un cordero. La sangre del cordero, fíjense el poder que va a tener, con la sangre van a sellar las puertas, el dintel, la parte de arribita de las puertas, van a sellar el dintel, porque va a pasar el ángel de la muerte, Dios va a soltarle la cadena a los perros del infierno, y entonces va a salir y van a tener permiso de matar, pero solo a los primogénitos. No a todos, solo a los primogénitos. Pero si ve la sangre del cordero en la puerta, es señal de que no tiene permiso para entrar ahí. Ahí no va a morir nadie. Pero de todas las demás, y si un israelita se le olvidó poner la sangre, se murió el primogénito. Esto era para todos. Entonces, matan al cordero, lo sacrifican, lo van a poner al fuego y se van a comer la carne. Todo se va a tener que comer, dice el Señor, todo. Y si la familia es muy pequeña como para acabarse un cordero, que tenía que ser de 1 año sin ningún defecto, que tiene que ser uno bonito, perfecto, para que pudiera ofrecerse. ¿Por qué? Porque el cordero está representando ¿a quién? A Jesús, el Cordero de Dios. Está representando, pero aquí todavía nadie sabía qué es lo que estaba pasando, nadie sabía qué es lo que iba a hacer. Se marcan los dinteles de la puerta, viene el ángel de la muerte en la noche y amanecen muertos todos los primogénitos, incluido el primogénito del faraón, el que él había destinado para que lo sucediera en el trono, como faraón. Y entonces se cumple la profecía que Dios le hace a Moisés. Y el faraón, cuando ve que su hijo muere y que hay mucho llanto y en todas las casas murió el primogénito, voltea y les dice a los de Israel, lárguense de aquí. Es lo que Dios les había dicho, que no los va a dejar, los va a correr. Vean cómo Dios sabe qué tuercas apretar cuando Él impulsa a que algo suceda, a que algo sea como Él quiere, porque los planes de Él son buenos, los planes de Él nacen del amor de Él, y entonces los corren, los sacan y van a salir de ahí. Pero aquí desde entonces se celebra la Pascua significa salir, la Pascua significa pasar, la Pascua. Van a celebrar la Pascua, después se va a celebrar el paso del Mar Rojo, la Pascua del Mar Rojo, pasar de la esclavitud a la libertad. En Israel también se va a celebrar el día, se le llamaba el día de la expiación. Entonces la gente llevaba para el día de la expiación, para celebrar esta fiesta, claro, había ayunos, había oraciones, purificación de la gente y el sacrificio. Llevaban a sacrificar, ¿qué? Un cordero. El cordero lo sacrificaban, todos los sacerdotes se ponían, estaban
bien entrenadísimos para eso. Tenían un cuchillo sumamente filoso y entonces cuando llegaba el momento sonaban un boing, que se llama un platillo grande, y todos los sacerdotes al mismo tiempo clavaban el cuchillo en el corazón del cordero, jalaban hacia arriba y le cortaban la garganta y el cordero no alcanzaba ni a quejarse. ¿Eso por qué lo hacían? Por esto. Yo pequé, y el que peca merece la muerte, merece ser expulsado, merece morir. Entonces, yo pequé, pero me va a representar este cordero. Entonces lo van a matar a él, como si fuera yo. Y por eso van a quedar pagados mis pecados, porque estoy pagando con la muerte que yo merezco por haber cometido el pecado. Y entonces sacrificaban al cordero, echaban la sangre de esos corderos en jambas y con unas plantas especiales ellos agarraban la sangre y la esparcían, y a todos los que les caía la sangre, sus pecados le quedaban perdonados. ¿Por qué la sangre de un cordero, un animal, podía perdonar los pecados? Solo porque estaba representando al Cordero de Dios. Por eso, porque estaba representando al Cordero de Dios. Si no lo hubiera representado, no servía de nada. Dios permitió que se ofrecieran sacrificios en altares porque esa era la manera como se le iba a dar el culto al Señor después del pecado. Estos corderos entonces representan a Jesús, que es el único sacrificio que paga pecados. Tus sufrimientos, tus sacrificios, tus ayunos, todo lo que tú sufras no paga nada, ni lo tuyo ni lo mío. No pagamos nada, no nos alcanza el sufrimiento que tengamos que padecer para pagar ni un solo pecado. Por eso hemos dicho tantas veces, ni crucificándose la mamá y el papá, ni crucificándose por su hijo, pagan ni un solo pecado de sus hijos. No existe alguien que pueda ofrecer algo por ustedes para que sean perdonados los pecados. No hay nada, ni los ángeles pueden hacer nada para que nosotros recibamos el perdón. Solamente hay un sacrificio válido que alcanza, y es el sacrificio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios que envió para que entregara su vida. Es el único sacrificio inocente y divino. Los demás, los sufrimientos de nosotros, mis hijos, somos culpables. Nosotros, nuestro sufrimiento y sacrificio no vale nada, ni siquiera nos alcanza para pagar lo que debemos. Entonces no alcanza absolutamente para nada, ni para nosotros ni para los que amamos. El único sacrificio que paga es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es el sacrificio. Por eso es tan importante cuando Juan el Bautista dice: este es el Cordero, el esperado, el que paga los pecados, el que quita los pecados, el único que puede quitar los pecados. No existe otra sangre que pueda hacerlo, no existe. No hay nada, no hay nadie, ni un ángel, repito, nadie puede quitar tus pecados. El único sacrificio que los puede quitar es el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero tienes que cubrirte tú con esa sangre inocente y divina que se derrama por amor a ti y para pagar tus pecados. Cuando se derrama esa sangre sobre ti, tú quedas justificado delante de Dios Padre. Quedan perdonados, te quita el pecado, ya no existe ese pecado, ya queda nada más la necesidad de reparar el daño que hicimos, pero el pecado ese ya no existe, ya no queda nada en nosotros. Y eso fue lo que dijo Juan: este es el Cordero de Dios. Esto tenemos que centrar, tenemos que tratar de sumergirnos en este misterio. Es el único que quita los pecados, el único sacrificio que puede quitar tus pecados y los pecados de tus hijos y los pecados de los que tú amas. No existe otra forma. No existe nada que pueda ayudarte a quitar pecados que no sea el sacrificio de Jesús. Ahora, cuando nosotros fuimos bautizados, a nosotros se nos dio un triple ministerio: sacerdote, profeta y rey.
porque formamos parte del cuerpo de Cristo, que es eso. Entonces nosotros somos profetas. Igual que Juan, ahora nosotros nos toca decirle al mundo que solamente hay uno que puede quitar los pecados, nadie más. No hay nada ni nadie, ninguna devoción, ninguna oración, ningún sacrificio, nada que te quite los pecados. Solamente Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo. Y a nosotros nos toca señalarlo a la gente. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Tienes que ir a Jesús sacramentado. Allí está el Cordero. Por eso el sacerdote lo presenta después de la consagración, después del milagro de la transubstanciación. El sacerdote lo presenta, lo eleva para que lo vea el pueblo de Dios y le dice, como Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Nosotros vemos algo como que parece que es puro pan, pero ya hubo el milagro de la transubstanciación. Ya no es pan, ya es el cuerpo de Cristo, ya no es pan bendito, ni siquiera podemos decir es pan divino, es carne, pero todavía permanece la materia. Hay una mujer, hemos hablado de ella, Julia Kim, una mujer a la que ella cuando comulgaba, la Eucaristía se le convertía en carne en la boca, se le convertía en carne. Ella fue al Vaticano y en la capilla donde el Papa siempre celebraba, pues, últimamente ya se cambió esto, pero había una capilla donde el Papa siempre celebraba y ahí se le dio la comunión. Ahí estaba un cardenal, le dio el cardenal la comunión y delante del cardenal se convierte la hostia, deja de ser pan para convertirse en carne y cambia la materia y la sustancia. Y la carne empezaba a salirle sangre. En algunos momentos se tomaba la forma de corazón y palpitaba, porque es carne viva. Esto es verdaderamente, es un milagro auténtico. Entonces nosotros tenemos que decirle a todos, ese es el único camino para el perdón de los pecados. No existe ningún otro. Ese es el único camino, es el único que quita el pecado del mundo. Hay quienes, de entre nosotros que estamos aquí, hay quienes han cometido más pecados y quienes han cometido menos pecados. Hay quienes han cometido pecados más graves y quienes han cometido pecados menos graves. Todo, ¿verdad? Para todos es igual. El único es que el Cordero de Dios, que la sangre de ese Cordero de Dios, la sangre de Jesús derramada desde la cruz, caiga sobre ti y te justifique. Pero ¿cómo le vamos a hacer si esto sucedió hace 2000 años? ¿Cómo vamos a hacer para que la sangre de Jesús el Cordero venga y caiga sobre mí? Hay una sola manera de que eso suceda y es comiéndotela, comiendo su carne y bebiendo su sangre. En ese momento tú eres cubierto con esa sangre preciosa. Yo siempre doy la comunión bajo las dos especies, el cuerpo y la sangre de Jesús. Se sumerge en el cáliz, se le llama intinción, por intinción, y lo doy en comunión. Pero el que comulgara una sola de las dos materias quedaría, que se le considera una comunión completa. Entonces, pero no está prohibido que se dé la comunión por intinción. Y así es como Jesús lo hizo en la última cena. Yo así lo hago, sumerjo el cuerpo de Cristo en su sangre y luego lo doy en comunión a ustedes. Ese es el Cordero. Ese es el verdadero Cordero. Es la manera como hacemos nuestro el sacrificio de Jesús. Para mí, el sacrificio de Jesús vale para mi salvación cuando me lo como. Porque Jesús dijo, por eso Jesús dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Por lo tanto, el que no comulga no tiene vida eterna, no tendrá vida eterna. Si alguien que desprecie la comunión se salva, yo le podría decir a Jesús cuando llegue con él, eres un mentiroso, porque tú dijiste que el que no comulga no se salva. Esta persona no comulgó y se salvó, eres un mentiroso. O Jesús es un mentiroso, o los que no comulgan están en verdadero peligro de condenación eterna si no cambian eso. Porque no hay otra manera como nosotros podamos recibir el perdón de los pecados. Jesús
quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. Por eso es tan importante la celebración. ¿Qué le ofrecemos a Dios cuando nosotros celebramos algo? Vamos a celebrar el cumpleaños de alguien. ¿Qué se le ofrece a Dios? Lo único que le agrada, el único sacrificio agradable a Dios Padre, que es la Eucaristía, el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios. Para todo es lo único que es digno de Dios Padre. Lo demás, nuestros sufrimientos y oraciones, enfermedades, si las unimos al Cordero, toman valor y mérito por los méritos de Jesús, no por nosotros. Si nuestros sacrificios tuvieran mérito de salvación sin Jesús, entonces sería cuestión de sacrificarnos mucho y nos salvábamos sin Jesús. No se puede. Jesús dijo: yo soy el camino, y es el único camino. No existe otro camino para el perdón de los pecados que no sea Él. No existe ningún otro camino. Así de que tenemos que llevar a los demás. ¿Cómo vamos entonces a hacer que la sangre de Cristo nos cubra y nos redima, nos justifique delante de Dios Padre? Bebe la sangre de Cristo. Bebe la sangre de Cristo. Cuando yo la doy por intención, la comunión, ustedes beben la sangre que Jesús derramó por amor a ustedes, por amor a ti. No bebes la sangre que derramó por el mundo entero, no. Bebes la sangre que chorrió desde la cruz, derramada por Jesús por amor a ti. Te estás bebiendo la sangre que Jesús derramó por amor a ti. Ahí es donde quedas justificado. Te comes la sangre, bebes la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se mezcla con tu sangre culpable. La sangre inocente de Cristo se mezcla con la sangre culpable de nosotros, pero la sangre de Cristo es más fuerte, por lo tanto nos justifica delante del Padre Celestial. Delante del Padre Celestial. Por eso es tan peligroso cuando alguien no comulga. Y es tristemente ahorita lo más común. Son menos los que comulgan que los que comulgan en la Iglesia Católica. Y muchas mamás, muchos papás no han entendido esto. Y con tal de que su hijo sea alguien, entonces que mejor que estudien en domingo, que descansen, pobre niño, está cansadito, no lo lleves a misa, le duele el dedo chiquito de la mano, ¿para qué lo llevas a misa, pobrecito? Cualquier cosa justificamos nosotros el no ir a la Santa Misa. Cualquier cosa, tonterías, y con eso es suficiente para que falten, como aquel ejemplo que hemos puesto, ¿verdad? De que aquella familia que estaban todos en la sala viendo la televisión y de repente entra el hijo: mamá, papá, me robaron el carro, y todos brincan: ¿cómo eso? Y sale corriendo uno para allá, el otro para acá, el papá agarra el teléfono con sus amigos: si ven el carro de mi hijo, me hablan, se lo robaron, todos se están moviendo. La abuela se pone a llorar, siempre les toca llorar a las abuelas, la abuela se pone a llorar y todo, O llega el hijo: me robaron la visa. ¿Cómo que te robaron? Todos a correr, todos para allá, a hablar por teléfono, a buscarle. En cambio llega el domingo y le preguntan al hijo: ¿vas a comulgar? No, perdí la gracia. Está a punto, dice el infierno. Ha perdido todo. No hay quien le quite los pecados. Si no regresa a Cristo, no puede entrar al cielo así. No reaccionan los papás, o no creen en el cielo ni en el infierno, o no han entendido la redención, no han entendido el valor del Cordero de Dios, y tal vez creen que sus hijos se van a salvar sin el Cordero de Dios. No hay nadie. Jesús es la puerta, y sin esa puerta nadie puede entrar. No existe, no hay manera de brincar la barda ni de escarbar para meterte por abajo. No existe más que una forma de llegar al cielo, y es Jesús. Que Jesús te justifique, pero para que los méritos de Jesús en la cruz los hagas tuyos, te los tienes que comer. No existe otra manera. Te los tienes que comer. Cuando te los comes, Jesús te justifica verdaderamente. Te justifica. La sangre de Cristo te lava. Por eso
Hay algo que siempre hago yo, algunos se habrán dado cuenta, otros no, porque están siempre dormidos en sus laureles. Pero después de la comunión, yo doy la comunión por intención, pero siempre queda de la sangre de Cristo. ¿Cuál sangre? ¿Es porque le puse mucho? No, es de los que no comulgaron, incluso de los que no vinieron y debieron venir a la Santa Misa y no comulgaron. Entonces, esa sangre que queda en el cáliz es sangre divina derramada en la cruz y despreciada por el que no comulgó. Y si ese que no comulgó eres tú, es tu hijo, es tu hija, no es cualquier cosa. Desprecia al Hijo de Dios, ¿cómo te metes a la casa de su Padre? No hay otra puerta, mis hijos, no existe otra puerta. No existe, la única puerta es que Jesús me agarre, cuando yo me muera, Jesús me agarre en su mano y le diga a Dios Padre, Padre, todo lo mío es tuyo, este es mío, como este es mío, recibe lo que te pertenece. Pero si Jesús no dice, si dice, no lo conozco, no es de los míos, yo no estoy en él, nunca me permitió entrar en su vida, no es de los míos. ¿Cómo le vas a decir a Dios Padre? Ay, no le hagas caso a tú déjame entrar. ¿Quién eres a un lado de Jesús? Barro, es lo que somos, mis hijos, barro, es lo único que nosotros somos. Por eso cuando termino de dar la comunión, antes de consumir lo que quedó de la sangre de Cristo, doy la bendición con el cáliz. Es una bendición de liberación, porque es con la sangre preciosa de Jesús. El que lo pide, el que está presente, el que lo acepta, le sirve de liberación, porque es la bendición con la sangre que Jesús derramó por ustedes. Pero yo tengo la intención, por eso lo hago, de que hay muchos que pudieron venir pero no quisieron. Por lo que sea, no nos importa, cosas buenas o cosas malas, lo que sea, pero no vinieron. No tanto por ellos, esa bendición no la pido yo tanto por ellos. Esta bendición yo pido que llegue a los que sí quisieran estar en misa, pero no pueden, porque están en hospitales, porque están en cárceles, porque están en centros de rehabilitación, porque están, qué sé yo, o en la casa, pero tirados en cama y no se pueden mover y desean. A esos sí extiendo esta cruz, la bendición con la sangre de Cristo, para que el Señor haga lo que a Él le parezca bien con esa bendición. Yo no le voy a explicar a Jesús qué puede y qué no puede hacer. Yo les mando la bendición. Les mando la bendición. Por eso hago la señal de la cruz con el cáliz que está con la sangre. ¿Por qué hago esto? Porque esa sangre es sangre divina despreciada por ti o por tus hijos, pero es sangre divina despreciada. Y a quien yo le pido al Señor que la lleve, a los que sí tienen hambre y no pueden llegar, los que sí tienen sed y no pueden venir a beber. Los ángeles la pueden llevar, yo qué sé, qué es lo que vaya a hacer Dios, eso está en sus manos, eso es lo que Dios quiere hacer y como Dios lo quiere hacer. Por eso doy la bendición y todos los que la quieren recibir, incluso alguien que por las decisiones equivocadas que tomó está en estado de pecado y no puede salir todavía y por lo tanto no puede comulgar, pero desea, llega la sangre de Cristo. Si yo le hiciera sobre aquellos que están en pecado y no les importa y no quieren, no sirve de nada, porque Dios respeta la libertad humana, respeta, pero este es el único sacrificio que quita. Por eso cuando digo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que pueden venir a comulgarlo porque se van a salvar. Dichosos ustedes. Claro que hay que luchar por todos los demás de nuestra familia que lo están despreciando. ¿Cuánto deberían de, como los que comulgan y tienen gente en la familia que no lo recibe, deberían de estar, después de recibirlo, estar de rodillas? Estar de rodillas para reparar, por eso siempre hacemos un acto de reparación después de la comunión, reparación por la falta de amor que se le ha tenido a Jesús,
a su sacrificio, el desprecio del Señor, el desprecio de todo lo que hizo para salvarnos. Por eso ustedes pidan, cuando estén en la Santa Misa, sepan que es una oración de esta y pídanla. Si sus hijos están confundidos o algo, oren por ellos. Es más fácil que regrese un hijo confundido a que alguien que conoce a Dios, conoce al enemigo de Dios y prefiere al enemigo de Dios. Ahí sí está bien difícil la redención, porque Dios respeta. Pero los confundidos que se creen ateos porque comen mucho bate, esos no. Esos nomás oren por ellos y el Señor va a poner todo en su lugar en algún momento. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar de tarea para esta semana? Revisen cómo han tratado ustedes el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cuántas misas has faltado en domingo en tu vida? ¿Cuántas misas habrás faltado? ¿Cómo podrías justificar delante de Dios Padre el haber faltado a ese momento en el que Jesús estaba derramando su sangre preciosa para que tú pudieras alcanzar la redención? Y tú tuviste cosas más importantes que hacer. Es que como es domingo, es el día en el que estamos en familia, es que vino mi comadre, es que tenía que lavar calcetines porque el lunes mi hijo va a la escuela. ¿Cómo voy a ir a recibir la sangre, la única sangre que quita el pecado, si tengo que lavar calcetines? Bueno, hay gente que por estas razones se llegan a quedar. Revisen ustedes para que le pidan perdón a Dios, porque es necesario pedir perdón. De hecho, cuando alguien va a la Santa Misa en domingo, esto es en domingo, y no comulga, no se considera misa completa. Se tiene que confesar cuando vaya o cuando tenga la oportunidad, y tiene que confesar las veces que ha ido a misa y no comulgó en domingo o en fiestas de guardar. Las misas que son de obligación, si no comulgas, no es misa completa. Necesitamos ser de los dichosos. Dichosos ustedes que han sido invitados a la mesa del Señor. Dichosos si comulgan, mis hijos, si comulgan. Si no comulgan, no son de los que están en el grupo de los dichosos. No van a ser de esos. Por eso revisen qué pueden hacer. Si eres de los que no comulgan y quisieras ver qué posibilidades, aunque estuvieras viviendo en pecado, acércate, búscame, porque hay maneras que se pueden hacer. Una pareja pueden estar viviendo sin estar casados juntos, pero pueden hacer una promesa de vida de castidad. Y si demuestran que pueden hacerlo, pueden vivir juntos. El pecado es el contacto íntimo con alguien que no es el esposo o la esposa. Si no hay ese contacto, no hay pecado, y si no hay pecado, se puede confesar y comulgar, aunque vivieran en el mismo lugar, en la misma casa. Ese no sería el problema es el pecado. Pero cuando no hay pecado, no hay problema. Pero si alguien quisiera hacer esto, tendrían que buscar un sacerdote, principalmente el párroco o donde van a misa dominical, y decirle al sacerdote, y el sacerdote tiene que escucharlos. Tienen que ir los dos. No basta con que uno diga yo sí quiero, no, los dos tienen que estar de acuerdo porque se tienen que ayudar. Vienen, se presentan, y si dependiendo de lo que uno ve y de la edad de las personas, uno puede decirle vamos a poner a prueba a ver si pueden por un determinado tiempo, ¿verdad? Si son jóvenes, pues vamos a poner un tiempo un poquito larguito para ver si pueden mantenerse y perseverar. ¿Verdad? Si tienen 20 años, 30 años, qué difícil es eso, sumamente difícil. Pero si ya tienen 50 años, bueno, a lo mejor ya pueden mantenerse, ya pueden luchar. Si tienen 60, 70, si tienen 90, en automático ya se les da Pero antes el sacerdote tiene que poner a prueba, y el sacerdote tiene que decir si se la va a rifar él, en confiar. Y ya la persona puede comulgar, confesarse y comulgar. Revisen, mis hijos, si pueden, si no pueden, qué está pasando, qué es lo que quieren. Porque miren, ustedes están trayendo a sus hijos a comulgar, y muchos traen a sus hijos a comulgar, pero no comulgan. Los que comulgan y los que no comulgan no van a quedar donde mismo. No se puede.
porque si no, entonces, ¿para qué comulgar si todos vamos a estar donde mismo? Los que comulgan y los que no comulgan, si quieren estar juntos, tienen todos que acercarse y beber de la sangre del Cordero de Dios. Todos, esto es de todos. Si un papa pide permiso, va a salir y va a dejar el ministerio 1 año, 2 años y no comulga, se condena. Sea papa, arzobispo, obispo, sacerdote, diácono, religioso, religiosa, cualquiera, el que no comulga, no se salva. El único que quita los pecados es Jesús y te lo tienes que comer. Si lo comes, recibirás todo, la redención y todas las gracias que necesitas. Le pedimos, revisen por eso esta semana para ver qué tanto le tienes que pedir perdón a Dios, cuántas misas, por qué lo cambiaste al Señor. Vale la pena que hagamos esto para que sepamos de qué le tenemos que pedir perdón a Él y valoren las santas misas, especialmente aquellas que son de obligación. Llegar, prepararte, confesarte si es necesario para que puedas comulgar. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.